Hola, hola, ¿qué tal? Espero que estén bien. Actualización de los fondos comunes de inversión del Santander Río. Bueno, antes de continuar, vamos a ver el tema de inflación para que tengamos una idea de dónde estamos parados y comparemos con el rendimiento que nos ofrecen los fondos comunes de inversión del Santander Río. Bueno, observen que en enero arrancó en un 20% mensual y ahora estamos navegando en el entorno del 3,5-3% mensual en pesos. El acumulado 2024, 102%. Ahora sí, vamos a comenzar con los fondos. El Banco Santander Río los divide en tres categorías en función del riesgo. Tenemos riesgo bajo, son dos FCI. Estos serían capturas de pantalla del home banking. Después tenemos riesgo medio, tenemos 5 fondos. Y por último, riesgo alto, 4 fondos. Lo que vamos a hacer en el video es dividir por capítulos, o sea, 3 capítulos van a ser riesgo bajo, riesgo medio y riesgo alto. Vamos a comenzar con el riesgo bajo. Iniciamos ahora sí con riesgo bajo, los dos primeros FCI. Tengan en cuenta que cuando les dice riesgo bajo, no implica eso que no haya riesgo. O sea, siempre en toda inversión financiera existe un riesgo. No es una fantasía de que no haya riesgo. Por ejemplo, ya vamos a ver que en estos dos fondos invierten en plazo fijo. ¿Y qué pasaría si el gobierno aplica un plan Bonex? Obviamente estos fondos se van a derretir. O sea, tengan mucho en cuenta eso. Inclusive en la vida misma, ustedes salen a la calle, hay probabilidad de que les suceda algo. Por ejemplo, que se caigan, que los atropelle un auto, etcétera, etcétera. O el famoso dicho, si tiene miedo a morir, no nazca. Bueno, entonces vamos a seguir ahora. Tenemos los dos fondos. Acá se los voy a mostrar. Los dos fact sheet, que sería la hoja de datos de los FCI. Tenemos el primero, superahorro, pesos, clase A. Perfil de riesgo bajo. Monto mínimo, está muy bueno, 100 pesos, es casi nada, la nada misma. Plazo de acreditación inmediato, esto quiere decir que si necesitan el dinero, o sea, ustedes hacen un rescate, el dinero lo van a tener el mismo día. Comisión de suscripción de rescate, no les cobran nada. Y clasificación en mercado de dinero, o le dicen también mercado de money market a este tipo de FCI. La política de inversión, este fondo invierte solamente en cuenta corriente remunerada, que sería como las billeteras virtuales, como mercado de pago, cauciones, plazos fijos en bancos del sistema financiero argentino. Entonces, vamos más para abajo. Acá tiene la composición de la cartera por institución. Caución, que es, para los que no sepan, es un plazo fijo de la bolsa. Y después tenemos Nación, Santander, HSBC, Galicia, etcétera, que son plazos fijos que invierte el FCI en los bancos, ¿no? Entonces tenemos la composición básicamente es cuentas remuneradas como Mercado Pago, plazos fijos precancelables y caución. Tan simple como eso. Eso es el primer FCI y el rendimiento, vamos a ver, últimos 30 días vienen rindiendo 3%. Otra cosita que le quería decir. Estos FCI, más que nada los de Money Market o los de riesgo bajo, nunca le va a ganar a la inflación. Si tienen como mucha suerte, le van a empatar a la inflación, pero con mucha suerte. O sea, el que invierte en estos fondos es para los gastos diarios, más que nada, gastos semanales, el colectivo, impuestos, todo lo que sea, en el muy corto plazo sirve esto, nada más. Y por último, el segundo FCI, que se llama Super Ahorro Plus, clase A, es básicamente el anterior, pero que le agrega un poco más de instrumentos. Le agrega letras del Tesoro, que serían las letras del Gobierno Nacional, deuda del Gobierno Nacional. Después tenemos deuda provincial y corporativa de corto plazo, que serían las denominadas obligaciones negociables.
Otra vez vamos a ver los últimos 30 días, el rendimiento en pesos, 3,27, un poquito más que el anterior. Y después acá vemos que invierte en LECAPs, que son los instrumentos de deuda del gobierno nacional, Bonser, que es deuda que ajusta por inflación, y la obligación negociable de IRSA. Otra cosita más, los honorarios totales, tanto de los dos fondos, son del 3% anual en pesos, o sea, esto no sale gratis. O sea, la gestora les cobra un 3% anual del patrimonio total del fondo. Vamos a chequear el primer FCI que también sea 3%. Sí, los honorarios también son del 3%. Si ustedes me piden una opinión, yo me inclinaría más por el Super Ahorro Plus, ¿no? Tiene los mismos honorarios, el plazo de rescate, a ver, inmediato también, igual que el anterior, y aparentemente viene rindiendo un poquitito más. O sea, entre los dos me quedaría con este, pero es una opinión mía, no es recomendación. Bueno, ahora seguimos con el segundo capítulo de FCI Riesgo Medio. Bueno, acá tenemos el riesgo medio, tenemos 5 fondos. Observen que tenemos el superfondo equilibrado que dice consultar, por lo tanto ese lo vamos a dejar fuera de este video y vamos a hablar de estos primeros 4. Tengan en cuenta que ya en riesgo medio la volatilidad del fondo aumenta. ¿Eso qué quiere decir? Que un día podemos estar 2% arriba y al día siguiente 3% abajo, al otro día 1% arriba, o sea, la variación de la cuota parte es más evidente que los FCI de riesgo bajo. Entonces, vamos a empezar a ver los FCI, los 4 solamente, los primeros 4, tenemos Supergestión Mix 6 clase A. Perfil de riesgo medio, monto mínimo sigue siendo 100 pesos, comisión de suscripción y rescate nada, plazo de acreditación acá se agrega un día hábil a diferencia de lo de riesgo bajo que era en el mismo día, acá tienen que esperar un día hábil. Tenemos política de inversión, vamos a ver qué dice. Dice lo mismo que los de riesgo bajo, nada más que aumenta la exposición hasta un 20% de deuda corporativa de corto plazo, deuda de empresas privadas. Vamos a ver acá el gráfico de tortas. Tenemos soberanos ser que ajustan por inflación, o sea, deuda que ajusta por inflación, deuda a tasa fija, deuda corporativa, plazo fijo, money market, cash, o sea, liquidez y caución. Vamos a ver el rendimiento, últimos 30 días, 3,31. Es un poquito más que los FCI de riesgo bajo. Y bueno, acá les indica los instrumentos, LECAPS, instrumento del gobierno nacional. Y después los honorarios totales, 3% anual en pesos, igual que los FCI de riesgo bajo. Y creo que nada más. Tenemos después el segundo, Superfondo Renta Pesos Clase A, perfil de riesgo medio, el monto mínimo es igual, comisión nada, igual que el anterior, plazo de acreditación 24 horas hábiles, igual que el anterior, y política de inversión, acá ya empieza a agregar deuda que ajusta por inflación, deuda dólar linked, o sea que ajusta por el dólar mayorista, o sea el dólar oficial, pero mayorista, y deuda soberana a tasa fija, dinero líquido y money market. Bueno, acá lo que vemos que ya agrega instrumentos que ajustan por el dólar oficial, que este año viene teniendo es el peor instrumento que puede haber, el de dólar linked. Por eso el rendimiento que vemos acá, que es del 0,95% en pesos, los últimos 30 días. Y acá les detalla los diferentes instrumentos que invierte el fondo. Vamos a ver los honorarios, lo mismo que todos los FCI que vimos. Y a ver otra cosa, no, nada más. Bueno, este superfondo renta pesos, si ustedes piensan que el gobierno va a salir del cepo, entonces tiene que invertir en este fondo, porque tiene mucho dólar linked. Después seguimos con el tercero, superbonos. Vamos a ver.
Perfil de riesgo medio, igual que el anterior, monto mínimo igual, comisión igual, plazo de acreditación igual que los anteriores, ¿no? Obviamente. Fondo de renta fija en pesos de mediano plazo que invierte principalmente en activos dólar linked. Bueno, acá es all-in en dólar linked. O sea, si el gobierno sale del cepo, all-in en este fondo. O sea, va a tener más rendimiento que el superfondo renta pesos. Pero de ahí a adivinar el futuro, seríamos todos millonarios si sabemos lo que va a pasar. Últimos 30 días, 1,69%. Vean eh, el- es terrible la performance, o sea, horrible. Y bueno, acá los instrumentos que invierte, los honorarios igual que los dos anteriores, 3% anual en pesos. Y por último, vamos a ver el último de riesgo medio, superfondo renta fija clase A. Plazo de acreditación 24 horas igual, monto mínimo igual, comisión igual, fondo de renta fija en pesos de mediano plazo que invierte principalmente en deuda soberana ajustada por ser. Esto sería como un all-in en deuda que ajusta por inflación. Si ustedes creen que la inflación ahora viene bajando, parece que se va a mantener en el orden del 3% o inclusive va a bajar. El gobierno está haciendo todo lo posible para no seguir aumentando tarifas, etcétera, etcétera. O sea, si ustedes piensan que se le va a ir de las manos la inflación, entonces este es un all-in a la inflación. Observen que viene teniendo una performance horrible porque los inversores vienen vendiendo deuda SER y se están pasando a las LECAPs, que es deuda a tasa fija, porque la inflación viene en descenso. Entonces, cuando la inflación viene en descenso, te conviene o les conviene la deuda a tasa fija. Eso para que lo tengan en cuenta. Bueno, acá tenemos los instrumentos que invierte y los honorarios tal cual a los tres anteriores, 3% anual en pesos. Bueno, esto sería riesgo medio. Por último, vamos a los FCI riesgo alto. Última parte, espero que no haya sido muy tedioso. Tenemos los FCI de riesgo alto, 4 FCI, son más que nada renta variable, ya vamos a ver. Y después están los superfondos combinados o supergestión, que son los FCI que le denominamos integrales, porque es básicamente una cartera. Como ustedes deberían hacer una cartera de inversión compuesta tanto por renta fija como renta variable. Vamos a ver las hojas de datos. Comenzamos con el superfondo acciones, perfil de riesgo alto, obviamente. La volatilidad acá, si les asusta el vértigo, no les recomiendo. Monto mínimo sigue siendo la nada misma, 100 pesos. Comisiones de suscripción y rescate, nada. Plazo de acreditación, 24 horas, igual que los FCI de riesgo medio. Y clasificación renta variable, porque invierte en acciones. Acá les dice, el fondo busca maximizar el retorno de las inversiones a través de la selección de acciones argentinas que mejor reflejen las expectativas económicas. Básicamente lo que hace el fondo es comprar y vender acciones argentinas. Acá les dice por sector, en el gráfico de tortas, en qué invierte, en qué sector, y acá en los instrumentos o las acciones en particular, ¿no? Vamos a ver los honorarios totales, 3,96% anual en pesos, es el más alto que los FCI de riesgo bajo y riesgo medio, ya que lleva más trabajo. Y vamos a ver últimos rendimientos, 30 días, 3,32% abajo. Tengan en cuenta eso. Esto, las probabilidades es que le ganemos a la inflación. Pero puede haber meses que incluso perdamos frente a la inflación. Observen la gráfica de la evolución. Vean que si bien es alcista, hay momentos que puede perder contra la inflación. Eso para que lo tengan en cuenta. Es un fondo de gestión activa que invierte en acciones argentinas. Después vamos con el segundo, superfondo renta variable clase A, perfil de riesgo alto, lo mismo, monto mínimo 100, lo mismo, acreditación igual, comisión y suscripción y rescate 0, igual. Tenemos el fondo busca maximizar retorno de inversiones a través de la selección de acciones argentinas que mejor reflejen
las expectativas económicas teniendo como referencia el índice Merval. Acá hay FCI que siguen un índice y otros que no. El primero que vimos no sigue el índice Merval, que son las empresas más grandes de Argentina, con mayor capitalización. O sea, este no sigue el índice, no le interesa si qué tiene o qué rendimiento tiene. La gestora compra y vende acciones según su análisis fundamental y técnico. Después, este sí se fija lo que tiene el índice Merval y lo trata de replicar, o sea, trata de rendir lo mismo. Si el Merval cae un 3%, este fondo va a caer un 3%, básicamente. Y últimos 30 días también en caída, 1,85%. Acá vemos los instrumentos que invierte. Y los honorarios, igual que el anterior, 3,96% anual en pesos del patrimonio del fondo. Por último, vamos a ver estos dos, Superfondo Combinado y Supergestión, que son FCI le dicen integrales o si no de renta, fondos mixtos, perdón, porque arman una cartera tanto de renta fija como de renta variable. Vamos a ver. Tenemos el monto mínimo 100, igual, perfil de riesgo alto, 24 horas, igual, igual, igual. Vamos a ver política de inversión. Acá, como les decía, fondo mixto compuesto por renta fija y renta variable. 25% de renta variable. Y dice que la parte de renta fija es deuda ajustada por SER y dólar linked y deuda corporativa, o sea, dólar linked, o sea, de empresas privadas. La porción de renta variable en acciones argentinas y estadounidenses, las últimas a través de CDRs. O sea, hay empresas estadounidenses que le pueden invertir a través de CDRs. Acá vemos el gráfico de tortas, vamos a acercar un poquito. Rendimiento, últimos 30 días, igual, o sea, no tuvo una pequeña pérdida. Y acá vemos los instrumentos. Vamos a ver los honorarios, 3%. Y bueno, esto es básicamente lo que tendría que hacer todo una inversora. Una parte en renta fija y otra parte en renta variable. Acá se lo soluciona, o sea, ustedes no tienen que pensar nada, suscriben a este fondo y ya tienen la cartera armada y diversificada. Por último, y cerramos, Supergestión clase A. Acá vemos que es idéntico. Y lo que agrega es un porcentaje mayor de renta variable, 50%. En el anterior teníamos un 25% de renta variable y en este tenemos un 50%. O sea, va a ser un poco más volátil el Supergestión clase A que el combinado. Pero a mayor riesgo, la probabilidad de rentabilidad más alta es más alta. Bueno, últimos 30 días, 1,22% de baja. Y los honorarios totales, 3%. O sea, a ver, creo que es idéntico al anterior. O sea, los que tienen más honorarios son el Superfondo Acciones y el de renta variable. Bueno, hasta aquí llegamos. Cualquier duda, ya saben, en los comentarios. Espero que no sea muy tedioso. Pero en el video está dividido en capítulos, así que si ustedes quieren ir directamente a lo que les interesa, hacen un clic y listo. Muchas gracias por ver, nos vemos.